Bueno, seguimos la serie de Proverbios y hoy día nos toca meditar sobre Proverbios capítulo 2 y bueno, vamos a deleitarnos en este texto que tenemos, lo he disfrutado y lo voy a leer, luego veremos un vídeo y comenzamos la meditación. Escribe así Salomón, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, ahora, como decía, tenemos un corto para ver. Si lo podemos ver, yo te diré en el momento de pararlo. Vamos a ver un corto de 1 minuto y medio para conectar. En los últimos 3 días, el grupo de Indian River despejó 60 centímetros más de grava buscando oro a más profundidad en el terreno de Quartz Creek. Oye, Fer, necesito que pruebes con la batea en esa área y me digas qué es lo que encuentras. Es el 7º día de la semana en que Todd quería procesar tierra y obtener oro. Necesitará que esta batea muestre algo de oro para poder lograr una temporada millonaria. Si no hay oro en esta tierra, les aseguro que no obtendremos 1000 onzas. Ver unas 15 pepitas nos serviría. Todd. Mira eso. Mira justo allí. ¿Puedes ver lo que yo veo? Hay unas 20 pepitas pequeñas de oro allí. ¡Excelente! Esta es una de las mejores bateas que he visto en mucho Es tiempo. tierra con oro. ¡Hay oro en esta tierra, Dave! Aquí vamos. Aquí comienza la temporada 3, amigo. El grupo de los Hoffman encontró oro luego de 7 días de esta crucial temporada. Ahora, todo depende de que su antigua planta de lavado atrape el oro. ¡Dale contacto! Bien, aléjense todos. Bueno, me impresiona mucho ver este programa y me impresiona mucho el despliegue que realiza esta gente en conexión un poco con lo que dice aquí Proverbios, ¿no? Específicamente el verso 4, ¿no? Cuando habla de la sabiduría y entonces Salomón nos está retando a buscar la sabiduría como si fuera un tesoro
dice, si la persigues como a la plata. Y entonces me gustaba ver este programa, que tanto en tanto lo sigo, y esta gente es increíble el trabajo que hacen para rescatar el oro. Mueven toneladas y toneladas de tierra, mueven un equipo pesado y hay toda una coordinación de gente que está trabajando allí, y todo un poco como si hubiesen escuchado a Salomón, ¿no? Que tienen que buscar ese oro. Y bueno, en el caso nuestro, el reto que tenemos es la búsqueda de la sabiduría como este oro, como esta plata, ¿no? De la que veíamos en el vídeo que hace esta gente. Y como vamos a ir viendo en la meditación, el tema de hoy, me gustaba cómo lo plantea la versión de Reina Valera, y lo pone como la excelencia de la sabiduría. Y bueno, la otra versión, que es la palabra, lo plantea este texto como en búsqueda de la sabiduría, ¿no? Y el don de la sabiduría. Y me hacía recordar mucho a un libro que nos recomendaban leer en la universidad, que era En búsqueda de la excelencia, un libro que se hizo muy famoso en el ámbito del marketing y todo esto. Y era un libro que en su momento se hizo muy famoso porque escribieron unos ciertos criterios y atributos que tenían las empresas más exitosas del mercado. Y entonces el autor de este libro, los tres autores, lo que pretendían era que los que leían esos libros, todos directivos y gente del marketing, pudieran aprender esos atributos, esos procesos que tenían las mejores empresas y poderlos aplicar en sus respectivas organizaciones, ¿no? Y entonces, bueno, era un tema de la excelencia que yo lo había estado meditando en su momento a partir de leer estas cosas, pero Salomón, como decía, me ha hecho disfrutar mucho desde el punto de vista cristiano, ¿no? Cómo nos plantea esta búsqueda de la excelencia a través de la sabiduría, y como vamos a ver ahora en el verso 5, ¿no? Que es para mí la piedra angular de nuestra meditación de esta noche. Y digo que previamente de llegar a la piedra angular de la meditación, quiero centrar la atención en 4 sí condicionales que nos está diciendo Salomón antes de llegar a este 5.º verso, que es muy importante para nuestra meditación. Y Salomón nos está diciendo en el verso 1, si recibieres mis palabras, sigue diciendo, guardares dentro de ti. Luego viene a decir otra frase, ¿no? Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Vuelve a decir en condicional, si inclinares tu corazón a la prudencia. Verso 3, si clamares a la inteligencia. Verso 4 dice, si como a la plata buscares, ¿no?, la sabiduría. Entonces llega nuestro verso 5, que como digo, para mí es la piedra angular, ¿no? Conocerás, dice, entenderás. Por una parte está invertido. Me gusta plantearlo como que al conocer al Señor, al conocer su persona, al conocer su carácter, al conocer sus atributos, entonces entendemos quién es Él, quiénes somos nosotros, y por lo tanto puede venir a nuestro corazón esa reverencia, ese temor que el creyente necesita para vivir una vida feliz. Porque al final, si el creyente no se da cuenta quién es su Dios, quién es Él mismo, y no teme delante de su Dios, entonces, claro, es difícil que le pueda honrar, porque seguiría como cualquier otro ser humano que va en plan de autorrealización y sin querer servirle al Señor, ¿no? Entonces, como estoy diciendo, ¿no?, creo que estos sí condicionales que nos dice Salomón son muy importantes, y ahora vamos a ver por qué. Y creo que tienen que ver con la actitud que nosotros tenemos que tener delante del aprendizaje que el Señor nos ha dejado en la Escritura. Y por lo tanto, me refiero tanto a un aprendizaje personal de cada uno de nosotros, como también
del aprendizaje que tenemos comunitario, ¿no? Porque cada vez que nosotros nos exponemos, como por ejemplo que hoy estamos tratando este texto, o cuando cada domingo nos exponemos ante la predicación, entonces ahí el Señor nos está hablando a través de un siervo que Él prepara, y entonces es allí donde tenemos que tener en cuenta estos sí condicionales que nos está diciendo Salomón. Y entonces cuando nosotros recibimos ese mensaje, y como está diciendo Salomón, si nosotros recibimos esas palabras, si nuestro oído está atento a esos conceptos que se nos están impartiendo, si nuestro corazón está dispuesto para aferrarlo, entonces llegamos a esta clave que nos plantea Salomón, ¿no? Que conocemos realmente quién es Dios y podemos llegar al dimensionar quién es, ¿no? Temerle, ¿no? Y un poco también haciendo una búsqueda sobre este proceso de lo que es el aprendizaje, me gustó mucho leer, por ejemplo, a una filóloga que tocaba la diferencia entre dos pasos del aprendizaje. Y bueno, hay dos conceptos que son interesantes en este proceso del aprendizaje. A ver, es este. Se habla de que el proceso de absorber un conocimiento tiene algo que se llama aprender y también la otra palabrita que está al lado que es aprehender, que lleva una H intermedia, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Porque no son la misma cosa. Hay una pequeña diferencia, pero es muy importante que la entendamos. Entonces, se entiende que el proceso de aprender, que lo vemos con la imagen que me gustó como para ilustrarlo, ¿no? En esa madre e hija que están ahí delante de un ventilador, expuestas a pensemos que es un día de calorcito y entonces ellas están disfrutando, ¿no? De un aire que les viene y que les da un refresco, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver con el concepto de aprender, en el sentido de que están expuestas, en ese caso, al aire, pero lo perciben más bien externamente, ¿no? Pero cuando hablamos del concepto de aprender, con la H intermedia, esta que vemos al costado, me gustaba poner esta otra imagen porque estamos viendo el proceso de inspiración, ¿no? Que es el proceso por el cual nosotros hacemos una inhalación y entonces los pulmones son llenos de aire y de oxígeno que necesita nuestro cuerpo para vivir. Si nosotros no respiramos aire con oxígeno, entonces nos morimos. Entonces creo que es interesante que nosotros meditemos que lo que se nos está planteando es esta responsabilidad que nos dice Salomón, de que cuando nos exponemos tanto a la lectura como al aprendizaje, ya sea enseñado, ¿no? Impartido o expuesto, como se hace en la predicación, nosotros tenemos que aprender y aprehender lo que se nos está comunicando, ¿no? Y no basta solamente con que nosotros escuchemos, ¿no? Por el oído, que veamos solamente lo que se hace con el lenguaje gestual de lo que se está explicando y todo eso, sino que necesitamos aferrar e introducir lo que se está explicando para que pase a ser parte de nuestra persona, de nuestra inteligencia y que pueda calar en nuestro corazón, ¿no? Y entonces me gustaban las notas de la filóloga, ¿no? Dice, aprender, dice ella, estoy observando, estoy escuchando, estoy hasta memorizando, dice, algo que me llama la atención, pero hay un elemento que me parece que es interesante que destaquemos en este aprender, ¿no? De la parte de allá, que dice, hay pasividad, hay un poco como pasividad, ¿no? Estamos expuestos a la información, pero hay una situación en la cual yo parto de un momento inicial, donde soy menos ignorante, por así decirlo, voy a dar un paso para ser más sabio, pero es una sabiduría como más superficial. En cambio, cuando hablamos del otro concepto, ¿no? Del aprender con la H intermedia, estamos relacionando esa captura, ¿no? Un poco yendo a lo que es el significado en sí de la palabra,
se refiere a capturar, apresar, aprisionar. En este caso, la enseñanza que tenemos que captar de la Escritura, ¿no? Y entonces, volviendo un poco a las notas de esta señora filóloga, dice ella, hay proactividad, ¿no? En el otro caso había más pasividad, en este caso vemos más proactividad. Y me viene a la mente que me acuerdo un profesor nuestro nos decía, ¿no? El intelecto tiene como un brazo invisible, nos lo explicaban por ejemplo en economía, para lo que era el tema de los mercados libres y esto, hay un famoso economista muy famoso que se llama Adam Smith y él habla de la mano invisible que pone los mercados en su equilibrio y está también este brazo que tiene el intelecto, que para mí es como un brazo invisible que capta la información y es la que tenemos que hacer uso para poder aferrar, aprender, como está diciendo aquí Salomón, ¿no? Y creo que son conceptos importantes que tenemos que meditarlos porque se nos dan varias razones, ¿no? Que vamos a ir viendo ahora, pero la primera que acabamos de ver es esta piedra fundamental del proverbio, ¿no? Del capítulo 2, donde dice que si nosotros no hacemos esto, no vamos a conocer a nuestro Creador, no lo vamos a conocer. Y entonces por eso es tan importante. Y ahora quiero hacer mención de otro punto que creo que es bueno que lo meditemos, porque vivimos en una cultura con mucha influencia externa y a veces hasta interna, porque muchos venimos del catolicismo, y entonces en el catolicismo, ¿qué pasa? Se plantea la cuestión sacramentalismo, ¿no? O sea, hay toda una vivencia de que la gracia viene impartida a través, en ese caso de la Iglesia Católica, por medio de esos sacramentos, ¿no? Que son esos que vemos allí. Yo me los recuerdo también porque me los tenía que aprender en su momento, el bautismo, la comunión, la confirmación, todos eran pasos, ¿no? Que la Iglesia Católica dice que el creyente tiene que ir dando y entonces la misma Iglesia a través de esos pasos, de esas obras que va haciendo el creyente, va recibiendo la gracia de Dios, ¿no? Pero nosotros, como nos basamos en la Escritura, en la sola Escritura, hemos rechazado esa doctrina de los sacramentos, ¿no? Nosotros tenemos las ordenanzas, que son la Cena del Señor, tenemos la otra ordenanza, que es el bautismo también, pero nosotros no entendemos que se nos dispensa una gracia cada vez que participamos de estos símbolos, sino que nosotros lo hacemos, por ejemplo, en el caso de la cena, como un recuerdo establecido por el Señor, como un memorial que Él nos ha dejado, y en el caso del bautismo, como una ordenanza en la cual nosotros expresamos nuestra fe. Pero quiero llegar al tema de lo que nos está planteando Salomón en cuanto a la sabiduría, y creo que la alerta va por el lado de que no tenemos que pensar que por el hecho de nosotros solamente escuchar la Escritura, vamos a recibir una gracia especial de parte de Dios. No por el hecho de que yo vengo y me siento aquí y estoy escuchando, eso implica una bendición automática para el creyente. Y he podido ver tres prototipos de creyente que nos muestra la Escritura. El primero es el que nos habla Ezequiel, el capítulo 33. Ezequiel nos habla de un prototipo de creyente que creo que lo podríamos llamar el creyente que le gusta escuchar la predicación o la enseñanza bíblica por un sentido de estética, ¿no? Y entonces, leyendo el capítulo 33 de Ezequiel, vemos que es un capítulo clave para el pueblo de Israel. Es un capítulo donde el Señor está exhortando a su pueblo en un momento histórico donde ha tenido ya un castigo, ha sido disperso y el pueblo está volviendo a pecar, a deshonrar al Señor y por lo tanto se viene un juicio de nuevo en contra del pueblo y el Señor está tratando con el profeta Ezequiel y con el pueblo el hecho de que Ezequiel tiene que llamar en causa al pueblo al arrepentimiento y el pueblo se tiene que arrepentir de sus pecados porque si no va a ser
disperso nuevamente. Y vemos que en el capítulo 33, verso 30, unas palabras que son bastante fuertes, ¿no? Y resulta que Ezequiel está hablando y haciendo lo que el Señor le ha solicitado, de llamar al pueblo, de exhortarlo al arrepentimiento. Pero en el verso 30 vemos que dice lo siguiente, dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd la palabra que viene del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Creo que son unas palabras muy fuertes que el Señor nos deja aquí como un ejemplo de lo que no es correcto de hacer al aprender de la Escritura. No podemos presentarnos delante de la predicación ni delante de la Escritura para ver solamente desde un punto de vista estético lo que se nos está planteando, porque eso no trae una bendición de parte del Señor. El pueblo, como estamos viendo aquí, continúa a ir delante del profeta, que incluso les está condenando, porque les está dando un mensaje de condenación. Pero como el verso 32 que leíamos explica, ¿no? Ellos sienten un placer estético de estar ahí escuchando la predicación. Y he puesto esta imagen del auditorio porque me hace pensar que es un placer a como cuando una persona va a ver una ópera y entonces se escucha allí todo lo que se está tocando, lo que se está cantando, y bueno, se deleita por escuchar el buen sonido, las buenas expresiones, los buenos pasos que se tocan. Pero en cuanto a lo que es la predicación y la enseñanza bíblica, no podemos tener esa actitud, porque no nos bendice. Y creo que es un prototipo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, esta noche respecto a lo que Salomón nos está planteando en este capítulo 2 de Proverbios, ¿no? Y me venían, ¿no?, que a veces yo escucho también, ¿no?, en medio nuestro, qué bien que ha estado la predicación, ¿no?, qué elocuencia que ha habido en la predicación, qué frases, qué expresiones, cómo lo ha dicho. Creo que es una alerta muy importante, y más en nuestra iglesia, pensando a que el Señor siempre bendice a esta iglesia con un ministerio de la predicación muy potente. Y por lo tanto, creo que lo tenemos que tener en mente de cómo estamos delante de la enseñanza de la Escritura. ¿Cómo estamos oyendo entonces la predicación? Son preguntas que me iba anotando. ¿Estamos realmente aprendiendo lo que el Señor nos comunica? Aquí veíamos, ¿no?, Ezequiel estaba realmente dando lo que el Señor quería que el pueblo recibiera. Y creo que cada predicador tiene que tener mucha conciencia, ¿no?, de lo que va a exponer, tiene que ser lo que el Señor quiere a través de la Escritura, ¿no? Pero de la otra parte tiene que haber esa otra responsabilidad, ¿no?, de recibir aquello que el Señor nos está dando, ¿no? Me gustaba también meditar en otro prototipo de creyente que la Escritura nos habla, ¿no? Y esto lo podemos ver en la primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Y me ha gustado pensar en este tema, y ya vamos a ver la conexión con este síndrome de la mala absorción que se usa en el tema de la medicina. Y es porque dice
Pedro en el capítulo 2, 1, 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y entonces vemos que aquí vuelve a hablar de la enseñanza, está hablando con los creyentes, el Señor a través de Pedro, se presenta a la Escritura y a la enseñanza bíblica como la leche pura, espiritual, la cual nosotros los creyentes tenemos que desear como niños, dice. Pero es interesante que en el primer versículo está hablando de que para que haya una buena nutrición espiritual, dice que tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, la envidia y toda detracción que pueda haber en nuestro corazón. Y entonces por eso he pensado en este tema del síndrome de la mala absorción, porque se trata de un problema que tiene mucha gente, especialmente en estos días se escucha mucho, de que tienen un trastorno de que comen y no digieren correctamente, o sea, no hay una nutrición correcta. Por más que coman un alimento sano, nutritivo, correcto 100%, como el organismo está infectado de unas bacterias, que yo lo asociaba a estas mismas que está diciendo Pedro, ¿no? Que son como una carga bacteriana que tiene nuestro espíritu, ¿no? Él la llama por su nombre, ¿no? Malicia, engaño, hipocresía, envidias, todas clases de detracciones. Lo veo como esa carga bacteriana que impide en un pueblo con el SMA a nutrirse correctamente. Entonces, creo que es importante que esta noche tengamos en cuenta, de cara a la exhortación que nos da Salomón, ¿no? De ir a aprender todo aquello que el Señor nos da a través del estudio personal o a través de la meditación, como hacemos de la exposición de la Escritura, ¿no? De no ser una persona que tenga este síndrome de mala absorción y que nosotros mismos tenemos que trabajar para quitar esas bacterias de las cuales está hablando aquí Pedro, ¿no? Y el tercer prototipo, que creo que es bueno que tengamos en cuenta para no caer en ese error, es el prototipo del creyente que escucha la predicación o la enseñanza bíblica con incredulidad. Y para esto me gusta que leamos el capítulo de Hebreos, el número 4, específicamente el 1 y el 2, y escribe en este capítulo 4, se está hablando de todo el problema que tuvo el pueblo de Israel, que en su momento también recibió la revelación del Señor a través directamente de los profetas, pero que el drama que hubo fue la incredulidad que tuvo el pueblo. Y entonces aquí el autor de Hebreos nos está hablando también a los del Nuevo Testamento y nos dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces me parece una alerta importante para nosotros también, porque cada vez que nosotros somos expuestos a la enseñanza bíblica, no pueden surgir dudas en nosotros. O eventualmente, si vemos que surgen dudas, hay que tratarlas con Manuel, hay que tratarla con otro hermano más maduro en la fe, para que esas dudas se puedan despejar inmediatamente y no quedarnos con este tema de incredulidad, porque claro, eso puede ser como una bolita de nieve, ¿no?, que después genera toda una avalancha en nuestra vida espiritual. Estamos escuchando la predicación bíblica con la fe, con la confianza que merece la Escritura y el Señor.
creo que la exhortación que estamos leyendo de parte de Salomón se hace más potente, ¿no? Pensando en estos peligros que tenemos, ¿no? Actuales. Y que si somos diligentes, ¿no? En aprender, ¿no? La sabiduría que viene del Señor, entonces, como hemos dicho al comienzo, ¿no? de la meditación, si lo hacemos con diligencia, entonces sí entenderemos a nuestro Creador. Creo que al comprenderlo a Él, también nos conoceremos más nosotros, nuestros propios límites. Y a la vez, si nosotros caminamos abrazados junto a Él, viene la excelencia, porque al ser excelente nuestro Creador, nuestro Señor, al estar Él rodeado de esa gloria y de excelencia, si nosotros vamos aferrados a Él, entonces sí, por ósmosis Él nos va a transmitir esa bendición de estar cerca de Él, ¿no? Y por eso creo que es muy bueno, ¿no? Lo que dice después en el verso 6, ¿no? Del capítulo 2 de Proverbios, ¿no? Dice, porque Yahvé da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿no? Nos habla, creo, de un estilo de vida sabio, ¿no? Que responde a esa excelencia que nos está hablando Salomón. Verso 7 dice, Él, o sea, el Señor, provee de sana sabiduría a los rectos. O sea, que nos habla de un estilo de vida con rectitud, ¿no? Que responde, como decimos, a esa excelencia que viene del carácter del Señor. Verso 9 dice, entonces entenderás la justicia y el juicio, que nosotros por nuestra condición de caída no tendemos a tener estos valores en nuestra vida, ¿no? Dice cuando el verso 11, la discreción te guardará. Y el verso 12 remata, ¿no? Y dice, para librarte del mal camino. Y allí toda una serie de otros peligros, ¿no? Donde inclusive se habla de la mujer extraña esta, ¿no? O el hombre extraño, depende de a quién le toque, ¿no? Entonces, creo que como estamos meditando, ¿no? Si nos mantenemos diligentes en aprender aquello que el Señor nos ha dejado, ¿no? Como un legado a través de la Escritura, a través de la enseñanza que se nos transmite, para ir reorientándonos, entonces sí ahí alcanzaremos esa excelencia que viene de Él a través de la Escritura y que nos puede permitir a nosotros honrarle a Él y ser felices, ¿no? Como dice el Catecismo de Westminster, ¿no? Cuando dice esa pregunta, ¿no? Que dice, ¿para qué te ha creado Dios? Y cuya respuesta es para glorificarle a Él y ser feliz junto a Él, ¿no? Yo paro aquí y dejo paso para que Manuel nos siga guiando con el tiempo de oración, para que el Señor nos ayude.